Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Ingrid. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias. Ah, bueno, profe, me alegro. ¿Cómo les acabo de ir? Ay, ya sé. ¿Cómo están, chicos? ¿Quién está conectado? Fabio. Está ¿Qué tal, Jessica? Fabio, Jessica y Juan Sebastián. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Fabio. ¿Qué Hola, tal? Ingrid. Bien, gracias. Buenas noches. No me apaguen. Ay, mi amor, ya, por favor. Buenas noches, Edwin. Comencemos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Uy, ¿quién quiere? Listo, ya. Jensi ya puede ingresar. ¿Quién quiere comenzar con la tarea que dejamos? ¿Quién quiere exponer? Profe, yo quiero empezar, pero entonces Vale, con Fabio. Pero con Fabio. entonces, sí, Sí. tengo un pequeño problemita con el audio de mi computadora, entonces estoy desde el celular. Entonces voy a hacer, tengo pues las dos sesiones abiertas desde el celular Vale. y les voy a presentar unos videos y eso sí se los presento en el computador. ¿Listo? Al final de la expo. Vale. Listo, entonces ya les voy a compartir pantalla. Bueno, pues.
¿Ya me escuchan? Sí, Fabio, ya. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me están escuchando? Fuerte y claro. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces comienzo. Pues les voy a explicar un accidente de tránsito que hubo en el municipio de Villeta, de donde yo soy oriundo. El accidente, bueno, el evento fue un camión de gran tamaño, perdió los frenos en el casco urbano de Villeta y al tomar alta velocidad el conductor no pudo controlar el vehículo y se salió de la vía en una parte baja donde existen varias viviendas. El riesgo era la pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales. ¿Está identificado? Sí, el riesgo sí está identificado debido a que el accidente fue sobre la vía Panamericana, que es una vía nacional, por la cual transitan un gran número de vehículos de carga y transporte de pasajeros. De este modo, las viviendas están muy cerca a la vía y peor aún que en parte, pues a desnivel de la misma, es decir, las casas están como en un hueco al lado de la vía. Y la misma no cuenta con un muro de contención o una barrera de seguridad. También estaba identificado porque en varias ocasiones han existido varios accidentes en ese mismo punto, pero pues no han sido de tanta gravedad. Damnificado. Damnificados hubo 16 damnificados, de los cuales hay 3 niños, 2 adultos mayores, 7 adultos, el dueño de la buseta estacionada, que ya les voy a mostrar una que sufrió muchos daños, el conductor y el auxiliar del camión accidentado. De ellos quedaron heridos 2 niños, un adulto mayor, 3 adultos, el conductor y el auxiliar del camión. Fueron atendidos de inmediato por los bomberos y remitidos al hospital de Villeta. No hubo muertes afortunadamente. En este momento los damnificados se encuentran alojados en viviendas de familiares y el conductor y el auxiliar aún están hospitalizados, pero pues afortunadamente ya están fuera de peligro. Se calcula que las pérdidas monetarias están por alrededor de 450 millones de pesos. Entonces acá en esta imagen, esto es una imagen antes del accidente, entonces podemos ver la vía que tiene una curva, es como una bajada, y allá al fondo es donde están las casas, allá donde se ve el árbol grande y se ve solamente una barandita en tubo, pues digamos que no tiene contención. Entonces el carro pasó derecho y no se pudo controlar en la curva. Este es uno de los videos, ya se lo voy a presentar ahorita. Este es otro video. Acá en esta imagen entonces vemos el camión donde quedó. Entonces quedó incrustado allá al fondo en la vivienda, porque la vía más o menos es donde están sacando el niño, entonces la vía pasa ahí. Estos son parte de los damnificados. Esta es una busetica que se encontraba parqueada en el trayecto de la buseta, del camión donde se accidentó. Esta es otra imagen de la casa hasta donde llegó el camión. Entonces, ahora les voy a presentar el video. Por favor, denme un segundito.
Profe, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Sí, ¿Sí señor. vieron el Sí, video? sí, escuchamos. El video no me deja presentar. Ya voy a intentarlo nuevamente. Ese evento fue este fin de semana, ¿cierto? Bueno, profe, entonces ahí ese accidente pasó este sábado anterior de la semana pasada, por eso fue muy reciente, entonces ahí, pues en el video se ve gravemente la velocidad que llevaba el camión, el carro que se llevó por delante y que las barandas pues no tenían ningún tipo de seguridad, digamos que para contener un accidente, pues claro que el camión y la velocidad que llevaba era muy complicado, pero pues hubiera existido un muro de contención o una barrera, pues el camión no hubiera llegado hasta la casa. Entonces, hasta ahí, profe, Bueno, compañeros. muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Profe, yo, Dale, Lili. bueno, voy a compartirles pantalla. ¿Ahí la están viendo? Aún no. Hola. ¿Aún no? Un momentico. No, No, Lili. señora. Ya voy. ¿Ahora sí? Hola. Sí, ya. Sí, señora. Bueno, chicos y profe, entonces yo lo que hice fue que cogí una tragedia que ocurrió hace 3 años en el departamento del Putumayo, en su capital, Mocoa. Este fue un desastre que obviamente dio mucho de qué hablar y pues este es el que traigo a colación. Entonces los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de marzo a la madrugada del 1 de abril del 2017 en Mocoa, la capital del departamento del Putumayo. Fue una tragedia provocada por el deslizamiento o el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sancollato. Estos ríos, digamos, están casi que haciendo como un delta muy cerca a la ciudad de Mocoa, para quienes conocen por allá. Entonces, el riesgo, sí existía un riesgo, se pudo haber evitado,
las comunidades alertaron sobre una posible avalancha, pero digamos, en tiempos pasados había ocurrido otro desastre que, digamos, ya anunciaba que se podía volver a presentar una situación. Y, digamos, se hicieron las denuncias, se hicieron los pronunciamientos y, digamos, se obvió por parte de las políticas gubernamentales esta situación, y por eso ocurrió lo que pasó. Otro riesgo que había y que también lo desconocen las autoridades es que el Putumayo está ubicado en una zona donde llueve mucho, es muy húmedo, el terreno está ubicado, esta ciudad está ubicada en donde el terreno es muy arcilloso y arenoso y permite fácilmente la filtración del agua. Entonces, digamos, esto es un riesgo que lo sabían y que no se tomaron las medidas. Entonces, ahí, ¿cuál es el riesgo que no corrigió, digamos, las entidades gubernamentales? Permitir que dentro del ordenamiento territorial se ubicara población dentro de estos territorios, dentro de esta región. Entonces, digamos, ese fue un riesgo. En este desastre que ocurrió, se llevó 17 barrios, fueron 17 barrios afectados. Lo que se dice es que hubo alrededor de 350 muertos, muchos heridos y más de 400 desaparecidos. O sea, fue muy fuerte la situación de Mocoa. Esta imagen que están observando aquí es, pues, digamos, cómo quedó parte de uno de los barrios que fueron destrozados por las corrientes. Otro riesgo que había, profe, y que también mis compañeros, es que llueve mucho y digamos, es un territorio donde llueve mucho, pero, digamos, estos fenómenos que nos están afectando tanto, no solamente a Colombia, sino, digamos, en todo el mundo. Lili, una razón ahí hay que para evaluar las cosas. ¿Por qué llueve tanto en esa zona? Es una región selvática. Por la cercanía a las Amazonas, ¿no? Sí, eso le iba a decir, está unida a la Amazonia, o sea, la Amazonia colombiana con la Amazonia brasilera casi que es una sola, o casi no, es una sola, es un territorio muy, muy húmedo. Y entonces, digamos, el cambio climático, digamos, y esos fenómenos que se vienen así de repente, entonces también ocasionaron que se diera esta avalancha. Bueno, ahí sí yo te voy a corregir una cosa. Este tipo de fenómeno había ocurrido antes en 1962, el mismo fenómeno tal cual. O sea, vamos a corregir aquí algo. El cambio climático sí tiene que ver, pero es que tenemos que ser conscientes de que no es tan, o sea, ¿cómo le digo yo? El cambio climático es normal. Dentro del ciclo geológico de la Tierra es algo normal. A veces nos cuesta creer o le queremos echar la culpa a muchas cosas, pero aquí el cambio climático no tiene nada que ver. El nivel de pluviosidad en esta zona es alto y la mayoría de gente lo conoce. ¿Por qué se hizo grave ese incidente? En 1962 ocurrió el mismo fenómeno y estaba registrado en fotografías aéreas. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan grave? Simplemente porque los humanos somos tercos. No. Vamos a construir en sitios donde normalmente se les dice ahí no se puede porque es una zona que se puede ver afectada por un abanico aluvial. Entonces, por eso, por no conocer o no poner atención a los planes de ordenamiento territorial, pasa este tipo de fenómenos.
Lo normal es que llueva, lo normal es que ocurra deslizamientos, lo anormal es que el ser humano construya donde no debe. Bueno, entonces sigo. Entonces, hay que decir que el Putumayo, o digamos estos territorios alejados, han sido muy afectados por el conflicto colombiano, digamos, y es ese tipo de situaciones que el Estado no es capaz de reconocer ni darle vivienda ni un territorio seguro a las personas para que se puedan ubicar. Digamos, esto no es que la gente quiera, sino que es que se ve obligada, digamos, a poblar ciertos territorios. Es deber del Estado, en vez de estar gastando en otras cosas, es ubicar. La mayoría de las poblaciones en Colombia están ubicadas en alto riesgo. O sea, por eso se puede decir que esto no es fortuito. El Putumayo en Mocoa específicamente no. Todas las poblaciones y muchas capitales están ubicadas en zonas de alto riesgo. Y eso es falta de políticas públicas capaces de enfrentar y estar preparadas para riesgos que se puedan presentar y desastres. No hay eso. O sea, Colombia se está preparada, o el gobierno está, o el Estado está preparado, es solamente para, ¿cómo se dice? Si se presentó, solucionemos, pero no para mitigar que se pueda presentar una situación de esas. Yo decía hace ratico que esa avalancha ya se había presentado antes, en 1950 específicamente, y que el gobierno desconoció, las autoridades desconocieron, y lo que yo estaba haciendo, culpando digamos, al fenómeno de las lluvias y todo esto. Pero lo que dice la profe es cierto, pero no es responsabilidad de la gente, es responsabilidad del Estado que no tiene políticas claras frente al territorial. Sí, pero tienes aquí, toda la razón. Profe, pero aquí también, digamos, que es causado por el hombre en esta situación, es el tema de la deforestación, sí. y que eso, digamos, también hace que se presenten este tipo de situaciones. Que agrave, digamos que el terreno, al haber deforestación, pierde estabilidad el terreno, lo que hace que el tenga mayor flujo de escombros, el deslizamiento. Eso sí. Sí. Profe, entonces, aquí estaba, digamos, está escrito aquí está lo que su merced estaba diciendo, que no podíamos culpar exactamente al tema del cambio climático, porque no es así, porque eso es natural que se dé el cambio climático, pero que sí, digamos, se ve afectada en cierta por las mismas situaciones y el mismo daño que le hacemos a la naturaleza. Entonces, digamos, es eso. Y aquí más adelantico dice que, pues, obviamente, donde está ubicado Mocoa tiene problemas de erupciones volcánicas, movimiento de las placas tectónicas, radiación solar, etc. Entonces, eso. ¿Qué me falta? Ah, los gastos. Yo encontré que se hizo una valoración temprana en lo que fue los daños económicamente causados. Entonces dice que fueron un poco más de 1.000 viviendas afectadas y que los costos de para reemplazar, digamos, las viviendas cuestan un poco más de 71 millones de pesos. Pero, espere que se me fue. Digamos, profe, de esto hay mucha plática de por medio y plática que ya se ha ido perdiendo. Casi toda ya se fue para los bolsillos de ya sabemos quién. Hay un documento COMPES que habla que la reconstrucción total de Mocoa necesita o costará un millón, ¿cómo es? ¿Cómo se dice ahí? Tan. 1.090.000. Bueno, yo no sé cómo es eso, pero si alcanzan a ver la cifra aquí en amarillo, ahí me quedó grande. Pero digamos. Sí, profe. Billones. 1.000 billones. Sí, digamos, eso es lo que dice, fuera de lo que tiene que ver con alcantarillado, que suman otros 30 millones,
digamos eso así. Hay mucha plática que, como digo, ya está en manos de la corrupción en este país. Entonces, digamos, digamos, profe, que esto, digamos, esto que está aquí en cifras es lo general y algo temprano, pero hay que evaluar también el costo de que se dejan de hacer unas cosas por reparar este daño que se acaba de presentar, digamos, la situación de reconstrucción. Entonces, digamos, por eso es que aumenta más ese costo en lo que tiene que ver con lo que pasó en Mocoa. Hasta ahí. Muy bien, Liliana. ¿Quién sigue? Profe, si quieres yo puedo presentar. Dale. Profe, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces voy a presentar un suceso que pasó hace muchísimo tiempo con Avianca en el vuelo 410. Entonces, el vuelo 410 de Avianca cubría una ruta de Cúcuta de Cartagena hasta el norte de Santander. En el hecho, pues murieron 136 personas entre pasajeros y la tripulación aérea. Entonces, aquí pueden ver la tabla del suceso. Fue el 17 de marzo de 1988. Pues las causas hasta el momento de la investigación fueron fue provocado por el piloto que se descuidó al momento de estar atento en informarle a la torre que habían problemas visuales en cuanto al entorno y digamos como al ambiente en el que estaba en ese momento el vuelo. Los que iban en el avión, todos fallecieron, no hubo ningún sobreviviente y pues continuamos. Acá pueden ver una imagen de cómo quedó el avión. Bueno, es una imagen que traté de recopilar de un video. Entonces, pues allí todo se desintegró prácticamente. Aquí hay una falta muy grave y bueno, en el accidente no se identificó el riesgo a tiempo, no hubo una comunicación desde los pilotos con la torre de control, ya que pues el clima que se presentaba en ese momento no era el adecuado para despegar el avión y fue lo que ocasionó que al momento de seguir ascendiendo el avión se estrellara directamente espero que se me olvidó, profe, con la montaña. Em, Acá están los datos recolectados del avión, las víctimas, la salida, su destino. También entre el avión se encontraban 63 deportistas que iban a participar en un campeonato interdistrital de Ecopetrol. Los chicos ya iban para semifinales, por lo que tenía entendido en ese momento.
No hay reparación monetaria porque pues hay unos acuerdos, digamos por así decirlo, unos decretos que se mantienen en la aerolínea, donde efectivamente, como lo resalto en amarillo, exoneran de responsabilidad por muerte o lesiones de los pasajeros, exclusivamente de la víctima, que en este caso pues fue el piloto, y pues Avianca no respondía monetariamente el suceso que pasó, a pesar de que tienen las pruebas desde la torre de control de que no hubo comunicación directa con el ingeniero que se encontraba en la cabina y los pilotos y copilotos que en ese momento no tomaron la decisión adecuada para poder despegar o no en ese momento. Y pues es algo muy pues, arriesgoso porque primero el clima, a pesar de todo, se veía que era opaco. Hay un video en YouTube que trataron de recolectar el suceso parte a parte, entonces voy a tratar de mostrarlo a ver si se puede ver. No tiene sonido, pero abajo están los subtítulos, como los subtítulos. Jessica, una pregunta. ¿Cuándo fue ese accidente? El accidente fue en 1988. Fue uno de los más, o sea, donde hubo más muertos de Avianca, porque Avianca ha tenido varios accidentes aéreos, donde pues casi uno que otro se relaciona, ya sea por comunicación o por, digamos, en este caso, supervisar los elementos dentro del avión. Eso es como un chequeo. Ok, listo. Pasa el video.
Bueno, profesor, fue mi corto presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, alcanzamos a compartir otro. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere salir de esto de una vez? El resto pues lo distribuimos para las clases de la próxima semana. Profe, yo, Jensi. Dale, Jensi. Compañeros, ¿ya pueden visualizar las diapositivas? Oh, profe. Sí, Listo. Sí, ya. Listo, profe. Entonces, buenas noches a todos. El evento que yo quiero compartir es la temporada invernal en Colombia en el 2010 y 2011 en La Guajira. Entonces, bueno, este evento fue una temporada que produjo fuertes aguaceros que causaron inundaciones en diferentes zonas de Colombia. En este caso, pues yo quise trabajar en La Guajira, que fue uno de los departamentos más afectados. Entonces, estas lluvias fueron provocadas por depresiones tropicales y frentes cálidos propios de la época húmeda, ocasionados por el fenómeno de la Niña. Los torrenciales aguaceros, chubascos, vendavales e indisposiciones atmosféricas como cielos parcial y totalmente nublados, tormentas eléctricas y llovinas frecuentes se presentaron desde el mes de junio y se hicieron más fuertes en agosto y septiembre, generando problemas y pues bastantes pérdidas, también bastantes personas damnificados y pues estragos. Bueno, entonces quiero explicar el fenómeno de la niña. Entonces, tenemos claro que existe el fenómeno del niño, que es lo contrario de la niña. El del niño es el del calor y el de la niña es el de la lluvia. Entonces, dice que la variabilidad climática derivada principalmente de un enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas del Océano Pacífico tropical central y oriental. Bueno, aquí dice... mientras que el del niño reduce las precipitaciones, la niña favorece su incremento en gran parte del país, en particular en las regiones del Caribe y andina. Aquí podemos visualizar una de las imágenes pues, que pude captar de cómo fue la tragedia en el departamento de La Guajira, entonces cómo se ve la inundación y las personas cómo quedaron también afectadas, sus casas, sus recursos, sus materiales, pues todo lo que a uno le pertenece. Entonces, las amenazas que se pudieron ver, pues fue inundaciones, también fueron enfermedades, infecciones, pues claro que esta agua, pues sabemos que si se desborda, pues desbordan alcantarillas, aguas sucias, entonces pues por ese lado infecciones y deslizamientos, que fue lo que provocaron pues este fenómeno. Los riesgos fueron casas construidas en áreas de alto riesgo, se vio mucho, casas ubicadas en zona de movimientos sísmicos, casas ubicadas cerca a ríos, lagos y quebradas, terreno húmedo y pérdida de cultivos. Sabemos que si en una inundación, pues todo se pierde, todo se lleva, entonces pues por eso puse el tema de pérdida de cultivos. Los damnificados, entonces, ¿por qué escogí La Guajira? Porque fue uno de los municipios con más desaparecidos.
Entonces, dice que 10.303 personas afectadas y en total 1.819 familias, 160 familias que representan 800 personas damnificadas, pertenecen a comunidades indígenas, 9 viviendas quedaron destruidas, 172 casas resultaron afectadas y 165 semidestruidas. Acá pude como captar unas imágenes, ¿sí? de aquí del mapa. Entonces, pudimos como ver la trayectoria y cómo fue aumentando, entonces del 2010, como estoy tratando, y el del 2011. Entonces, acá podemos ver las convenciones que dice que el clarito, el azul clarito es ligeramente por encima de lo normal, el que le sigue, entonces moderadamente por encima de lo normal, pero en casi que todos vemos muy el azul que prevalece, que fue por encima de lo normal, ¿sí? Que fue por esto pues que se produjo este evento. Y listo, profe. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Lo sacaste de la CEPAL. Muy Sí, bien, señora, sí, señora. Es que muy acá me bien, quedó. muy chévere. Me gustó la seguridad con la que lo expusiste. Muchas gracias. Listo, profe, Bueno, gracias a ti. muchachos, entonces, pues el resto nos lo distribuimos para las clases de la próxima semana. No los molesto más por hoy, que descansen, que se pongan al día con el resto de materias y se Profe, sigan cuidando. profe, qué ¿Quién pena. habla? Yo, Caterine, Hola, hola, dime. es que yo me salí como unos 10 minutos que se me cayó internet y me perdí. Tranquila. Pues queda el encuentro igual queda grabado, tú ya sabes cómo acceder a él. Estamos exponiendo los eventos que les puse de tarea. Sí, yo Hoy, estaba en Jessica, cuando me hoy comenzó el... expusieron Fabio, Sonia, Jessica y Jensi. Alcanzaron 4. Los otros, pues nos los distribuimos la próxima semana en las clases del martes y el jueves. Entonces, sí, no hay ningún problema. Si quieres, para que no tengas problema, tú expones de primeras el martes si puedes, si tu trabajo te lo permite. Entonces, pues nos vemos el martes. Bueno, muchachos, y esta es la primera nota del tercer corte. De lo otro que quería comentarles es que ya para cerrar el tema del proyecto, el proyecto que venían ustedes adelantando en el primer corte con sus compañeros, el de la heladería, el de los quesos y todo eso, si quieren pasen como un cierre de ese proyecto, incorporándole también lo de normas ambientales. Y ya, lo cerramos, me lo presentan así como un resumen de lo que ya habíamos hecho, que yo creo que tienen todo su resumencito por ahí. Solamente es compilarlo y ya. Esa sería otra nota para el tercer corte. Y lo pasaríamos como evidencia que se trabajó algo de emprendimiento en esta clase y cómo se aplica la parte de HSQ en cualquier empresa. Profe, Señora. profe, yo les envié a los correos, a sus correos, las diapositivas actualizadas. Yo no sé si le haga falta a alguien. Bueno, yo miro y si no lo compartimos, creo que ya por el Meet se puede compartir archivos. Creo. Profe, una preguntita. Tú dices que para terminar el proyecto, entonces hablemos como que lo cerremos con el tema de las normas ambientales. Sí, ¿qué normas ambientales o qué les aplican el tema ambiental? Si es manejo de aguas, si les toca esperar un permiso ambiental especial, algo. El toque ambiental y ya. ¿Listo, profe? ¿Estamos despachados? Listo, ya, sí. No sé ustedes, pero yo estoy rendida. He hablado todo el día y me duele la cara de tanto hablar. Chao, profe, nos vemos el martes. Hasta luego. Aprovechen el tiempo para ponerse al día con las demás materias. Bueno. Profe, mil gracias.
Chao a todos, que Chao, estén bien. pues. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Bye.